Hola, buen día. Una vez más continuamos con nuestro curso de homilética. En esta oportunidad hablaremos sobre la comunicación persuasiva. ¿Cuáles son aquellas técnicas que nosotros necesitamos tener al momento de la presentación de nuestro sermón? Como ya lo hemos expresado con anterioridad, el propósito principal de la predicación es la persuasión. El ministro tiene que comunicar todo a esta o a las personas que componen su congregación. Es necesario que ellos piensen, que ellos sientan y actúen de acuerdo con la voluntad de Dios, así como ésta se ha revelado a través del mensaje que su predicador les está comunicando. ¿Cuáles son los hábitos que necesitamos observar al momento de la predicación? En primer lugar, necesitamos hacer la debida preparación para cada ocasión en que tenga que ser presentado el mensaje de Dios. Debe de haber un aspecto físico, necesitamos cuidar nuestra salud, necesitamos hacer una presentación visual hacia la gente que llame la atención. Nuestro aspecto emocional debe de estar bastante cuidado, debemos de guardarnos de aquellas emociones tristes a nivel personal o aquellos elementos de súper alegría también, para que nosotros podamos transmitir todas esas circunstancias alrededor de nuestra predicación. Necesitamos tener una debida actitud para con nosotros mismos, es decir, una autoestima dentro de lo normal. No necesitamos padecer de baja autoestima o, por el contrario, reflejar una autoestima que va mucho más allá de lo que debe de ser. Y sobre todo, necesitamos hacer uso de la homilética al momento de la predicación de nuestro sermón. Entonces necesitamos, en segundo lugar, predicar sin depender de un manuscrito o aún de notas que fueran extensas. Yo debo reconocer que admiro a las personas que pueden predicar sus sermones sin la utilización de notas. Eso es un arte que vale la pena resaltar. Pero si usted no puede ser de esos predicadores que obvian las notas, entonces la recomendación es que sus notas no sean extensas, que sean concisas y por sobre todas las cosas que pueda saber identificarlas y seleccionarlas al momento de la predicación para evitar las confusiones y aquellas circunstancias que son un tanto embarazosas que suelen ocurrir al momento de llevar nuestras notas. En tercer lugar, necesitamos hacer un buen uso de nuestra voz, es decir, necesitamos hacer nuestras expresiones claras, necesitamos exaltarnos en aquellos puntos en los que necesitemos hacer una exaltación que valga la pena hacerlo y que necesitamos cautivar el pensamiento o atraer la atención de la gente. Entonces, en ese sentido es propicio que nosotros aprendamos a hacer un buen uso de la voz. Una cuarta característica o un cuarto hábito que necesitamos tener es nuestro lenguaje corporal, nuestra gesticulación al momento de la predicación. Necesitamos evitar todos aquellos gestos que pareciesen que están diciendo una cosa contraria a lo que estamos expresando de manera oral. Hay gestos que aparentemente pareciesen que son de regaño y cuando en realidad lo que estamos tratando de exponer o expresar cuando estamos hablando es una exposición o un desafío. Entonces necesitamos tener ese cuidado de nuestra gesticulación corporal y de nuestra forma de expresarnos a nivel corporal. Necesitamos también propiciar que el ambiente donde nosotros estamos desarrollando nuestras predicaciones tiene que ser un ambiente propicio. Es decir, que debe de haber un espacio que propicie nuestro sermón para que las personas puedan, bajo un ambiente rodeado de una liturgia, puedan estar listos y esperando nuestro tiempo de la predicación. En este sentido, entonces, hay algunos puntos que necesitamos considerar. En primer lugar, la participación congregacional en una reverente adoración, es decir, la gente necesita tener una introducción litúrgica de nuestra adoración a través de un canto congregacional, una oración pública, una lectura de las escrituras, la ofrenda, los anuncios previo a la predicación. Este es un esquema demasiado tradicional. Hoy en día se respeta los esquemas que cada una de las iglesias
tiene previo a cada uno de sus tiempos de predicación. Pero lo más elemental es hacer estas consideraciones en donde después de un tiempo de adoración, un tiempo de anuncios, un tiempo de el recogimiento de la ofrenda, se da el espacio para la predicación. En muy raras ocasiones, en muy raros templos o congregaciones, la ofrenda u otros elementos como los anuncios se dejan para el final, sino que siempre por lo general, por regla, se tienen previo a la predicación. La otra forma de tener un ambiente propicio es que el lugar donde nosotros vamos a desarrollar nuestra predicación refleje limpieza y orden. Esto es importante y es muy trascendental, porque solamente pensamos en la idea del templo, pero nuestras predicaciones y nuestras exposiciones bíblicas no solamente las llevamos a cabo en el templo, así que también lo podemos hacer en una casa, lo podemos hacer en un aula de clase, lo podemos hacer en un espacio al aire libre, y necesitamos entonces tener el cuidado de que ese espacio sea propicio y esté limpio y por lo menos esté en orden. También necesitamos cuidar mucho cuando hacemos en otros espacios que no sea el templo la ubicación de los asientos, para que la gente pueda estar cómoda y pueda tener una buena visualización del predicador, sin que esto signifique que esté haciendo algunos movimientos que se pueden convertir en algo difíciles para nuestros oyentes. Necesitamos también evitar las temperaturas extremas, y esto tiene que ver mucho con los espacios, como vuelvo a reiterar, al aire libre, y necesitamos cuidar esos pequeños detalles que hacen que la predicación sea un poco más apetecible de lo normal que nosotros esperamos. También necesitamos tener buena ventilación, una iluminación adecuada y cuidar los defectos acústicos del salón. Esto cuando estamos en lugares en los cuales son un tanto desafiantes para nuestras predicaciones, y a veces los sonidos rebotan, van y vienen, y las personas entonces se confunden con los ecos, porque están visualizando nuestra forma de hablar y están mirando el movimiento de nuestros labios, pero sus oídos están escuchando otra cosa a razón de esos efectos que producen los sonidos a través de esa circunstancia que hay. Entonces necesitamos tener ese cuidado que es importante para la predicación. Ahora vamos al punto específico, ya cuando nos corresponde estar predicando. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? ¿Cómo podemos hacer una progresión del sermón al momento de nuestra predicación? Pues en primer lugar necesitamos recordar que todo sermón debe tener un propósito. Y ese propósito debe de haber una progresión en el pensamiento para que nosotros lo comprendamos de principio a fin, y eso pueda guiar a los oyentes en el camino que nosotros les estamos invitando a recorrer con nosotros a través de la predicación. Luego necesitamos considerar los requisitos que tiene que ver con tener un concepto claro, un propósito definido de lo que nosotros queremos predicar, y eso es importante para que haya una idea general de lo que nosotros estamos tratando de predicar. Establecer una relación vital con la congregación por medio de una buena introducción, hacer un desarrollo del mensaje que sigue el orden más apropiado para llevar a los oyentes a la decisión, y se exige una conclusión que sea capaz de persuadir a los oyentes. Aquí es importante que nosotros tengamos esos espacios transicionales, que la gente pueda percibir de un punto a otro punto, de una idea a otra idea, de un pensamiento a otro pensamiento, o de una verdad a otra verdad que nosotros estamos compartiendo con nuestros oyentes. Entonces es importante esto en la progresión del sermón, para que podamos mantener en ellos la atención que corresponde. ¿Qué necesitamos hacer con la introducción? Pues la introducción debe de lograr que los oyentes tengan una buena voluntad, y además de una buena voluntad, diría yo, una buena disposición, para que puedan prestar la atención a el predicador por el tiempo que le va a corresponder estar predicando su sermón. Se nos enseña que una buena introducción
capta la atención de la gente para bien o para mal. Si nuestra introducción no es agradable al oído de la gente, no es pertinente, no capta, no logra atraer la atención de la gente, entonces tendremos oyentes que por educación nos van a estar soportando todo el tiempo en nuestra predicación. Pero por el contrario, si nuestra introducción es apropiada, es interesante, es breve, es modesta y está cuidadosamente preparada, será una introducción que va a captar la atención de nuestros escuchas, y ellos van a estar ansiosos de caminar junto a nosotros todo el tiempo que dure nuestra predicación, y por consiguiente su corazón va a estar listo para el desafío que nosotros al final podemos mencionarles a ellos. Ya hemos dicho cuáles son las fuentes del material que nosotros necesitamos utilizar para nuestras introducciones, que puede ser el texto mismo, el contexto del texto, o una breve descripción gráfica del lugar o del evento que estamos tratando de exponer, una ilustración, una cita o una ocasión particular que nosotros consideremos apropiada para nuestra introducción. ¿Cómo lograr un sostenimiento progresivo en el sermón? Pues habiendo establecido contacto mental con su congregación y habiéndola interesado en su asunto, el predicador generalmente pondrá fin a su introducción con el claro anuncio de su proposición. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo podemos lograr la atención de la gente una vez que hemos hecho nuestra introducción y que no solamente esa atención se quede allí en la introducción? Pues hay algunas ideas que podemos utilizar, es decir, utilizando un orden apropiado en las divisiones, sabiendo definir de manera apropiada los puntos que vamos a tratar, como mencioné anteriormente, con unas transiciones que sean fáciles, entendibles y comprensibles de un pensamiento a otro pensamiento, haciendo un uso predominante del tiempo presente a través de la discusión, evitar el pasado. Recuerden que uno de los grandes desafíos que tenemos al momento de exponer la palabra del Señor es hacer que esa verdad del pasado nosotros la podamos considerar y la podamos definir apropiadamente a nuestro tiempo, y eso nos permite, a través de una contextualización, el que podamos mantener la idea concentrada en las personas de una historia del pasado, pero que puede ser aplicable al día de hoy. Y necesitamos obviamente hacer una eliminación estricta de toda digresión que sea innecesaria, es decir, todo aquel pensamiento que no valga la pena considerar en nuestros sermones. Entonces es importante que no lo incluyamos. Es parte del trabajo que necesitamos hacer previo de estudio, de la investigación, del análisis, de la exégesis que hacemos de la palabra que vamos a predicar, pero algunos elementos que no fueron considerados por nosotros para incluirlo dentro de la estructura de nuestro sermón, entonces necesitamos dejarlo ahí como lo hemos establecido desde un inicio, sin importancia, y no debemos traerlo a colación para evitar que nos distraiga en nuestra predicación. Al momento de la conclusión, la pericia de un predicador y la medida del buen éxito de su sermón depende mucho de su capacidad para terminar bien su mensaje. No solo es hacer una excelente introducción, preparar un contexto bueno, entendible y comprensible para nuestros oyentes, sino que también vale la pena que nuestra conclusión sea determinante, que pueda no solo mover los sentimientos de las personas, no solo apelar a las emociones, a la razón, sino también debe de animarlos y desafiarlos a una toma de decisión. Este es uno de los grandes desafíos de la predicación. Recordemos que el propósito principal de la predicación es la persuasión, y la persuasión se logra a través de todo el enunciado del sermón, pero se concluye de manera contundente en nuestra conclusión. Así que es importante entonces que nosotros tengamos bastante cuidado y podamos tener la pericia de poder valorar nuestra conclusión y no menospreciarla, sino más bien reconocer que es el instrumento que nosotros tenemos para poder
culminar todo nuestro sermón de manera contundente. La conclusión del sermón constituye el ataque final a la fortaleza de la voluntad de los oyentes. Es a través de esa conclusión que nosotros podemos propiciar algún desafío en la vida de nuestros oyentes. ¿Y cuáles son esos elementos que necesitamos considerar en la conclusión? Pues recordemos que necesitamos algunos, hacemos nuestras conclusiones a través de una recapitulación. Es decir, que repetimos de una manera rápida el recorrido de todo el sermón, enunciando algunos principios, algunos consejos o algunas verdades que hemos estado declarando a través de nuestro sermón. Luego es necesario también algunos hacer alguna aplicación, es decir, esa relación práctica con la vida diaria, lo que nosotros solemos llamarle una aplicación desde la perspectiva del contexto. Cómo al contexto de hoy podemos extraer esas verdades del pasado y que puedan ser desafiantes y apremiantes para todos los oyentes en el momento. También lo podemos hacer por medio de una demostración, es decir, mostrar a los oyentes cómo cumplir con el deber o el mandato al cual nosotros estamos queriendo que ellos respondan a través de la exposición de nuestro sermón o la apelación de la razón que nosotros estamos haciendo en ellos. Y por último, obviamente, la persuasión, es decir, es activar un deseo de cambio en la vida de las personas. No solo deseamos y anhelamos que la gente salga al final de la reunión y pueda terminar convencida y platiquen unos con otros y puedan decir: wow, qué excelente sermón el que predicó hoy el pastor, qué buen mensaje el que hoy nos trajo en nuestro hermano fulano de tal, sino que también puede decir: qué increíble verdad pudo traer mi hermano o mi pastor, que fue tal esa verdad que está mellando en mi corazón y me está animando a tomar decisiones positivas en mi vida que me van a ayudar a encontrar un cambio, y por ende ese cambio me va a llevar a una transformación de vida, que es lo que el Señor quiere. Luego existe la invitación, en la cual nosotros necesitamos hacer una invitación positiva, una invitación insistente, pero una invitación dependiente del Espíritu Santo. Recuerden que una de las grandes virtudes que todo predicador no debe de olvidar es que previo a la elaboración de su sermón necesitamos tener un tiempo a solas con el Señor, para que sea el Señor a través de su Espíritu Santo quien controle, quien dirija y quien use nuestras vidas para el momento de la predicación. Si al final somos buenos o expositores de la palabra o excelentes predicadores, no depende tanto de nosotros, sino que depende mucho del respaldo del Espíritu Santo obrando a través de nuestras vidas. Así que es importante que consideremos estos consejos prácticos al momento de nuestra predicación, porque esos 30, 35 o 45 minutos se resumen en tan pequeños detalles que nosotros podemos considerar y pueden resaltar y permitirle al Espíritu Santo hacer una obra mucho más valiosa de la que ya está haciendo en el silencio a través de nuestra predicación. Pero si descuidamos esos detalles, si no los valoramos, si pretendemos que la estructura homilética de nuestro sermón es suficiente y obviamos estos detalles, entonces no vamos a tener los resultados que esperamos, y entonces nuestros sermones van a carecer de ese impacto transformador que todos esperamos que sucedan desde nuestros púlpitos y en nuestras iglesias hoy en día. Estamos tratando de compartir algunos elementos, algunos consejos que son básicos para nuestra predicación, y por ende estos puntos y estos elementos deben de ser considerados, tomados en cuenta y, si es muy posible, subrayados para que no los olvidemos al momento de nuestra predicación. Estamos en el curso de homilética avanzando mucho sobre cómo podemos ser buenos predicadores y cómo podemos ser usados por el Espíritu Santo de Dios desde nuestros púlpitos para la bendición de muchos de los oyentes conocedores del Evangelio y de aquellos amigos que aún no conocen del Señor, y que es nuestro desafío que ellos también conozcan las verdades de Cristo. Dios les bendiga.